Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hoy estamos celebrando el Día de las Madres. Hoy estamos celebrando el Día de las Madres, solamente de las madres. Hoy vamos a hablar solamente de las madres, del teatro y de la danza. Del teatro, de la danza, de las artes escénicas en general, el performance. Vamos a hablar seguramente sobre dramaturgia, sobre las personas que fueron precursoras de ciertas teorías, de ciertas técnicas y demás. Pues nada, ¿cómo están muchachos? ¿Cómo están? ¡Vivos! Exacto, exactly. Es muy importante. Estamos muy importante estar vivos. Desde aquí les enviamos un saludo muy especial a todas las mujeres que nos siguen, porque en Twitch la mayoría de las personas que nos siguen son mujeres. ¿Ah, sí? A pesar de que no son madres, les enviamos un saludo muy fuerte, un abrazo, y obviamente que les enviamos un abrazo rompecostillas a las mujeres que son mamás y nos siguen en Twitch, nos siguen de pronto en YouTube, en Instagram y en las redes sociales en general. Feliz día, de verdad, feliz día. Creo que esto es muy importante. Sin las madres el teatro no existiría realmente, la danza tampoco. Porque ¿quién habría tenido, por ejemplo, a Esquilo? Si no hubiera sido la mamá decidió, voy a tener a Esquilo, voy a tener a Aristóteles. Hombre, mujer, muchísimas gracias de verdad por darnos la vida, por permitirnos continuar con esto, a lo que llamamos revolución. Por favor, que el Twitch de hoy sea solamente Pipe intentando defender la idea de madre para presentar el Twitch, por favor. Voy a pasar la batuta a Emma, que va a ser nuestro presentador del día de hoy. No, mentira. Bueno, la verdad, les tenemos que confesar algo, y es que Emma, que es el integrante que parece más tranquilo de todos, está embarazado. Ha dejado embarazado. Sí, confirmo. ¿Embarazado de qué, perdón? Pasa que acá en Argentina uno puede cobrar algo que se llama asignación universal por hijo y el Estado te da plata por tener hijos. Es un buen negocio, dicen, tener hijos para ganar dinero. Bueno, ya, ahora sí, entrando en materia, muchísimas gracias a los que se han ido conectando ya. Esperamos que estén un poquito ya más calienticos, más entrados como en calor, en familia, de verdad, porque estamos celebrando el Día de las Madres. Hoy vamos a hablar de las madres del teatro y de la danza. Y bueno, no sé quién quiere comenzar. Por ejemplo, démosle la oportunidad a Dani, que aunque no es madre, es mujer, y es la única mujer que nos acompaña el día de hoy, aparte de la reina Waislavi, pero bueno. Damos prioridad a Dani, y que nos va a empezar a hablar sobre las madres de la danza, del teatro, que creen. Yo creo que antes de empezar a hablar de nombres, ¿cierto? Antes de empezar a dar nombres específicos de mujeres importantes en estas áreas, creo que es importante que hablemos y nos preguntemos ¿por qué es importante que se visibilicen a las mujeres en las artes? Dani. Ay, fíjate que justo cuando estaba yo tenía obviamente a ciertas mujeres en mi cabeza, ¿no? Antes de entrar de entrar al Twitch, ¿no? Pero sí, justamente empecé a investigar y empecé a encontrar tantos nombres de tantas mujeres que han aportado tantas cosas y que en realidad no son conocidas, ¿no? Que incluso yo misma, ¿no? Y siempre me encuentro, aunque trato de visibilizar luego en las cosas que hago en mis canales de YouTube o incluso en muchos de los reels que hemos hecho en Instagram, que por cierto, si no nos siguen en Instagram, vayan a seguirnos en Instagram. He tratado de hacer como visibilizar un poco más a las mujeres, ¿no? Pero sí hay ocasiones en las que digo, híjoles, es que yo misma sé muy poco, ¿no? Porque hay tantas mujeres, tantas mujeres que están detrás y que nunca se les ha dado el reconocimiento, y es por ser mujeres. Y otra vez no vamos en el rollo de, es que es mujer, entonces no vamos a darle visibilidad, ¿no? Pero así mismo me han contado, ¿no? Que, por ejemplo, un día aquí esta es una experiencia que no me pasó a mí ni nada, pero me la contaron, ¿no? Que estaban aquí en una casa de cultura, iban a montar una obra
Y en vez de llamarle directora a pues la chica que iba a montar la obra, pues era, sí, la chica que está montando una obra, ¿no? En cambio, cuando es un director, pues le llaman el director, ¿no? Pero es hasta incluso inconsciente, ¿sabes? O sea, en muchas ocasiones no, en muchas ocasiones sí es como totalmente consciente, pero creo que todavía hay muchas cosas interiorizadas, que es este mismo rollo de no soy señorita, soy doctora, ¿no? Es este mismo rollo, ¿no? Con esto, de no soy, o sea, soy la directora, ¿no? No soy la chica que está poniendo la obra, ¿no? Soy la directora. Entonces, creo que todavía nos hace falta mucho, incluso las mismas mujeres tenemos que ponernos pues muy al tiro y aventarnos a hacer otras cosas, ¿no? Porque es muy padre, pues obviamente ser actor, ser actriz, ¿no? Pero creo que nos ha faltado, o sea, y eso que sí ha habido varias mujeres, pero otra vez no están visibles, ¿no? No están ahí, ¿no? Pero sí tenemos que meternos más en la dramaturgia, tenemos que meternos más en la dirección, tenemos que meternos más en otras cosas que han sido hasta ahorita más visibilizadas para los hombres, ¿no? Porque está bien que la chica sea actriz, ¿no? Porque se ve bien en la cámara y es una chica y que sea la actriz y hace el papel de la chica, ¿no? En la película. Pero incluso, pues no sé, o sea, ya poco a poco se van metiendo como papeles más interesantes para las mujeres en el cine, en las series, en obras de teatro incluso, ¿no? Entonces, pues sí creo que es un proceso, creo que vamos hacia allá, pero sí no hay que perder en cuenta que pues las mujeres también somos las primeras que tenemos que poner mucho de nuestra parte para conocer dónde estamos paradas, o sea, en cuestión de artes escénicas me refiero, y de cualquier disciplina, ¿no? Pero en dónde estamos paradas, ¿no? Y qué han hecho las mujeres antes de que yo estuviera. Pueden haber puntos donde todos estemos de acuerdo o pueden haber cosas que, digamos, como yo le añadiría esto o esto. Emma, ¿tú qué piensas? Porque es importante, digamos, el papel de las mujeres en las artes escénicas. Yo creo que, añadiendo lo que dice Dani, que no solamente en artes escénicas, sino que en el espectro de referentes en el mundo del arte, como decías hace rato, ¿no? Hablabas de Esquilo por poner un ejemplo, pero es muy curioso cómo lo primero que se nos viene a la mente cuando se nos fuerza a pensar en algún referente, pensamos en Picasso, Dalí, Sófocles, y son todos varones. Que sí es cierto que la cultura lo ha formado y se ha dado así. No creo que claramente no es un plan maquiavélico de tapar a ninguna persona, pero sí se ha dado así, se ha dado como mayor oportunidad a muchos varones para desarrollar su capacidad, su educación, su trabajo, el voto. Hasta hace poco se han seguido conquistando derechos, no hay que ir tan atrás en la historia para... en nuestra sociedad occidental no hay que ir tan atrás para ver que se han conquistado derechos hasta hace poco, el derecho al voto, sin ir muy lejos. Entonces eso, que se ha dado así, es algo que es necesario, justamente como decía Dani, mejorar, reconstruir. Y bueno, porque hay muchas personas, muchos talentos, mucha gente valiosa que tiene mucho para aportar, y se ha visto claramente eclipsada. Ahora lo estamos viendo, o sea, me refiero a que nosotros en nuestra contemporaneidad lo estamos viendo, lo estamos notando, pero claramente, o sea, hemos vivido con eso normalizado y bueno, me parece, o sea, mientras el propósito sea la libertad, sea el convivio, justamente, que las artes escénicas son tan referentes del convivio, me parece que mientras más personas y más gentes de diferentes culturas, de diferentes sexos, de género, de lo que sea, puedan ser referentes, me parece que es lo que hace falta, y sobre todo para democratizar los discursos, porque los discursos de personas de otras culturas, de personas de otro color de piel, de personas de otros, incluso de intersexos,
son muy distintos a los que estamos acostumbrados y me parece que esas son zonas muy interesantes y que nos hace falta en general. Paraguay, misma pregunta pero adicional, ¿qué piensas de la frase detrás de todo gran hombre hay una gran mujer? Hombre, estoy de acuerdo. Rozando la polémica aquí en Cámara Negra. Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Mira, si me lo llevas a la parte de lo que decíais de no hay hombre o no hay persona sin mujer, me parece correcto. Y dentro de una relación... No lo sé, no me parece tan justo porque no tiene por qué haber detrás yo por ejemplo no tengo una gran mujer detrás mía, tengo a mi madre, pero no mi pareja, ¿sabes? Entonces me parece una frase un poco machista, la verdad, sinceramente. Y... Que agreden los hombres además, perdón por la... Sí, o sea, denigra a ambos, de alguna forma es como... Yo qué sé, detrás de un gran hombre está a sí mismo, pues vale, lo compro, ¿sabes? Pero ya está. Exacto. O sea, hazte responsable tú de ti mismo, ¿no? Y yo creo que las mujeres lo han hecho siempre, además han tenido que trabajar el doble, o sea, como una frase así es que no me gusta. Han tenido que trabajar el doble o el triple para poder defender sus derechos y creo que en danza y en teatro, aparte de que sí que es verdad que es un mundo mucho más feminizado, que eso, bueno, es un punto a favor porque han podido atravesar barreras, pero es verdad que casi todos los coreógrafos, gente que ha llegado a cosas de éxito dentro de la danza al menos, han sido hombres. Entonces que haya un montón de mujeres, sobre todo a partir de la edad, o sea, de la danza moderna, que han sido las madres de toda la danza, me parece una fantasía. El poder ver que este colectivo, ¿no? O sea, que somos todos, o sea, que ya hay una igualdad y que hay un cambio de una evolución en el pensamiento a nivel global. Así que Vamos a ir con la respuesta de Shatu, pero ustedes también, los que están conectados o conectadas ahí en Twitch, respondan la pregunta. ¿Qué les parece esa frase de detrás de todo gran hombre hay una gran mujer? Respóndanla y vayan poniendo ustedes ahí nombres de mujeres que consideran que son las madres del teatro, de la danza y del performance. Vayan poniendo ahí nombres en el Twitch que los vamos leyendo ahorita. Entonces, Chatu, para ti, ¿cuál crees que es la importancia o si le añadirías algo a lo que han dicho de que hayan mujeres en las artes escénicas, de esas frases típicas de como detrás de todo gran hombre hay una gran mujer o cosas como similares? Igual ahorita les voy a hacer también otra pregunta y ya entraríamos directo a los referentes, que es lo que me parece que hay bastante fuerte, sobre todo ahorita, pero bueno, ya lo vamos a tocar. Dale. Pues bueno, yo quería hacer un matiz sobre la frase que has dicho, porque me parece que esa frase, fuera de contexto, es machista y denigrante, pero en otros puntos de la historia me parece que está bastante acertada. Sobre todo en los momentos en los que, por ejemplo, el anonimato femenino estaba extendido y las mujeres tenían que firmar con nombres de hombres que existían, ¿no? Entonces hay muchísimas obras atribuidas históricamente a hombres que realmente no han sido tales. De hecho, uno de los casos más famosos en teatro es la autoría de las obras de Brecht. No se sabe hasta qué punto las obras de Brecht eran de él o eran de su mujer. Fijaos hasta qué punto llega la movida que ni siquiera es el nombre de su mujer. Y es bastante terrible porque lo que sí que sabemos es que las obras de Brecht estaban bastante influidas por su mujer. Entonces creo que, si bien ahora mismo igual no es tan aplicable, creo que a lo largo de la historia sí que se puede hablar de que detrás de todo hombre hay una gran mujer, en el sentido de que hay muchas mujeres que usaban seudónimos o identidades masculinas para poder prosperar, pero sin ser nunca visibilizadas, ¿no? Entonces yo creo que eso le da como una vuelta de tuerca bastante grande a la frase. Y luego sobre el tema que debería de tener la mujer en las artes escénicas, pues es que no debería tener ningún papel especial, debería de existir. Creo que lo que más hace una mujer en teatro es existir. O sea, de verdad, o sea, me parece que eso es suficiente y deberíamos de dejar de ver... creo que es uno de las tareas pendientes que tenemos en nuestro tiempo, el dejar de ver a la mujer como un colectivo extraordinario en el arte y empezar a verlo como algo normal en el arte, teniendo en cuenta, además, como voy a contar luego, que las mujeres han sido
vamos, de las grandes renovadoras del teatro de finales del siglo XX y principios de este. O sea, al menos en el... ahora os hablaré de ciertos movimientos teatrales creados por mujeres que son muy influyentes. Chicos, se está acoplando el micro. Bueno, y eso, y creo que es eso, que el papel de la mujer debería ser existir y visibilizarse, o sea, debería de jugar en igualdad de condiciones que cualquier hombre, a nivel tanto a nivel mercantil como a nivel artístico, como no. Lo que pasa es que claro, eso se mezcla como un poco el lastre del pasado. Por ejemplo, artistas ahora se plantea, no me sé ahora mismo el nombre tampoco, pero se plantea que la autoría del movimiento abstracto pictórico no lo inventó Kandinsky, lo inventó una mujer 20 años antes. Como cosas así, ¿no? Entonces, es necesario un revisionismo histórico, me parece que es muy necesario un revisionismo histórico, pero sobre todo un revisionismo histórico de cara como a reinterpretar nuestra propia historia, porque también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que probablemente hay muchas mujeres de las que no se sabe el nombre porque no había, o sea, no solamente porque no se las dejara, sino porque realmente no había, y no por una cuestión de que ellas fueran malas ni nada, sino porque había un sistema concreto que impedía que saltaran a circuitos artísticos, ¿no? Entre ellos, algo que tanto luchó Simone de Beauvoir con el trabajo doméstico. Es decir, si tú tienes una persona permanentemente cuidando de la casa y de los hijos, ¿qué tiempo va a tener para escribir obras de teatro, no? En ese sentido, también los primeros movimientos artísticos de mujeres y en general filosóficos también provienen de la burguesía. Por esos motivos, que eso ya se va diversificando, van pasando cosas más interesantes, ¿no? Creo, para mi gusto, después. Pero sí que es necesario ese revisionismo histórico y sí que plantearse que ahora no vivimos en esa época y que ahora no deberíamos de... O sea, me parece tan peligroso invisibilizar como idolatrar en demasía, ¿no? Porque caemos en lo que llamaba Simone de Beauvoir el eterno femenino, ¿no? Esa cosa mística de la mujer que es proveedora, es madre de la naturaleza y tal, y todo eso. Que dices, te puede parecer interesante la mística, pero en el momento que usas eso para deshumanizar, por divinizar, estás cayendo en o sea, estás despojándole a la persona de su propia identidad y de su propia experiencia como ser humano, ¿no? Y creo que eso es peligrosísimo, caer en eso. Y de hecho me parece más peligroso que la invisibilización directa, porque la invisibilización directa es como, vale, pues mira, lo está invisibilizando, es muy fácil de ver. Pero es muy fácil que te cuelen. Es que esta mujer, es que has visto cómo escribe esta mujer. No, perdona, no es que esta mujer cómo escribe, es que lo que importa es la obra que ha escrito la mujer, no que lo haya escrito, no sé si me estoy explicando. O sea, a ver, sí que es verdad que hay que tener en cuenta el contexto, el autor, todo eso para hablar del intertexto de la obra, pero lo importante debería de ser la obra en conjunción con la mujer y no la mujer en sí como escritora de la obra. No sé si me estoy explicando. Y también caemos en ese reduccionismo de, claro, también podemos, en ese sentido, esto hablo con mujer o con cualquier otro constructo identitario, ojo, pero podemos caer en vanagloriar la mediocridad, es decir, porque esa mujer lo ha tenido que escribir bien o lo ha tenido que escribir mal. No hay, o sea, no debería de juzgarse el arte así, creo. Y eso es una de las grandes tareas de nuestro tiempo, me parece. Y perdón por el speech, gracias por asistir a mi TED Talk, pero era importante. Está súper bien lo que dices, porque justamente mientras hablabas mencionaste algo que es sobre mi siguiente pregunta. Para luego de esta pregunta ya entrar como en los referentes, voy a leer antes los comentarios. Por acá dice Lina Stephanie, además que con esa frase, con la de detrás de un hombre y una buena mujer, hace que si el hombre es malo, culpabilice a la mujer por sus actos. Y por acá mencionan unos referentes como Franca Rame y Roberta Carreri, claro. Y además Franca Rame, por ejemplo, tú cuando buscas las obras de Darío Fo, generalmente no solo te aparece como Darío Fo, sino Darío Fo y Franca Rame. Porque las obras que escribieron, las escribieron entre los dos, las montaron entre los dos. De hecho, creo que incluso era más importante Franca Rame que Darío Fo, solo que Darío Fo se constituyó ya después como el referente de la comedia. Pero Franca Rame definitivamente era o sea, sin ella Darío Fo yo creería que no habría alcanzado lo que alcanzó. Y asimismo también creo que Franca tampoco habría alcanzado lo que alcanzó sin Darío Fo, o sea, eran un equipo. Creo que eso se trata cuando se habla de parejas, digamos. Ahora, la pregunta que yo les voy a hacer, y esta la va a responder primero Wise, es
el hecho de que una mujer tenga o no hijos facilita o imposibilita su quehacer escénico, y en qué aspectos o cómo crees que influye eso, digamos también a nivel creativo. ¿Cómo? O sea, que tenga hijos o no. Sí, exacto. El hecho de que una mujer, de que sea madre, ¿sí? Tenga, o sea, de que sea madre o no, influye en su quehacer creativo, en su ejecución artística, sí o no, y cómo, o por qué, cuáles, ¿qué piensas? Vale, Hostia, qué vale. pregunta. Puede ser, yo creo que sí. Y que creo que hay una parte en la que sí que puede, sí, en caso de. A ver, una madre siempre va a tener el hecho de que una madre ya sea como si es en adopción, ¿eh? O sea, porque a día de hoy no, o sea, me quiero meter un poco ahí también, pero es que por temas de género también hay gente que puede adoptar y hay gente que también se puede considerar madre, entonces no quiero excluir a nadie, al revés, sino, pero el hecho de experienciar, tener una persona a tu cargo, que es tener una vida a tu cargo, creo que te da una experiencia de vida diferente y una aproximación a la hora de contar la historia que quieras decir de una forma a lo mejor con detalles o tonos diferentes que una persona que a lo mejor no ha tenido esa experiencia. Es decir, si tú has tenido, por ejemplo, si que has tenido la experiencia de gestar o no la has tenido, si no la has tenido, puedes hablar de la gestación, pero no vas a poder, pero vas a necesitar recursos de gente que lo haya experimentado para poder hablar con propiedad. En cambio, si tú eres una madre que ya ha gestado, aunque puedas luego coger recursos de fuera, vas a saber desde ti misma, pues cómo es esa experiencia, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que en ese punto sí que puede haber, sí, puede recaer ese peso, ¿no? Ok, y digamos a nivel, bueno, ya Dani, dale tú Dani, y también digamos agreguemos a nivel de exclusión, ¿crees que hay como algún tipo de, como de barrera al hecho de que una mujer tenga hijos en el momento, digamos, de entrar en proyectos o algo así, o sí, o normal? O sea, como Pues, que no influye. pues creo que sí influye, o sea, sí, o sea, evidentemente influye. Y creo que aquí es lo mismo, no solo con el quehacer teatral, sino con cualquier otro trabajo, ¿no? Obviamente influye todo lo que dijo Weiss, o sea, estoy completamente de acuerdo, y agrego a que pues obviamente este rol que se nos ha dado, que también hablaba un poquito Shatu, ¿no? De que la madre es la que cuida, y además es la que cuida, es la que lava, es la que, no sé, barre toda la casa, es la que trapea, o sea, y eso, o sea, digo, ya está cambiando, ajá, eso está como ya cambiando, ¿no? Pero aún así existe ese rollo, e incluso se glorifica a la mujer que, además de estar haciendo todas las tareas del hogar, además de estar haciendo eso, o sea, es mamá y es profesionista, ¿no? Y es como, wow, es que esta mujer, y dices, pero ¿por qué se está vanagloriando todo ese trabajo si el hombre lo único que tiene que hacer es ir a trabajar, ¿no? Y no se le exige de la misma manera, ¿no? O se le exige de otras maneras, obviamente, ¿no? Pero se le está exigiendo de otra manera. Entonces, obviamente, hay como ahí por ahí un post como de una carrera, ¿no? Entonces, obviamente, son muchísimos más obstáculos para la mujer. Entonces, creo que sí afecta en el sentido de si a una mujer se le está exigiendo estar en el mismo, o sea, que sea madre, ¿no? Que atienda la casa, que esté en su trabajo de actriz, ¿no? O sea, es demasiado. Entonces, puede afectar, pues obviamente negativamente, ¿no? Pero si estás, o sea, ya en otros contextos, o si tienes la fortuna de estar en otros contextos y tienes ciertas cosas resueltas, creo que no tendría por qué afectar tanto negativamente, ¿no? O sea, no sé, o sea, yo siento que también depende, o sea, es algo muy individual y también de la decisión de cada mujer, ¿no? Porque hay mujeres que dicen, no, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar o incluso hombres, ¿no? Que yo ya me voy a dedicar a ser papá por unos 10 años y ya que estén 10 años mi hijo, ya yo regreso a hacer lo que me gusta hacer, pero quiero disfrutar su infancia, ¿no? O sea, creo que es una decisión muy individual, pero sí creo que hay ciertos patrones sociales que nos hacen estar en cierta desventaja. Lo que decía Chato, o sea, ¿en qué momento te va a dar tiempo
para sentarte a hacer algo creativo si estás todo el tiempo haciendo trabajo de hogar y cuidando niños, que tiene su valor totalmente. No lo estoy denigrando, al contrario, es muchísimo trabajo. Pero ¿cómo te va a dar tiempo? ¿Sabes? O sea, es como... Claro, pero justamente está impuesto por la cultura y la sociedad de que Claro. ese es tu lugar. Claro. Y esa es la problemática, justamente. Claro, si estás en... O sea, ahorita lo que yo veo es que si ahorita tú estás en una posición privilegiada, ¿no? Tienes un hijo y, no sé, podrías pagarle a alguien porque viniera, hiciera la limpieza y cocinara y tal, y tú te dedicas a trabajar, pero es una posición privilegiada también. No, pues nada más, creo que, o sea, es como una pregunta muy compleja. Sí afecta, obviamente afecta, porque es un cambio de vida, es como si te mudaras, o sea, es un cambio completamente de percibir tu vida, tu existencia, tu rol, ¿no? O sea, es un gran cambio, pero también afecta de manera o no si estás en una posición privilegiada, en qué determinada cultura estás. A lo mejor estás en una cultura cerrada en la que te están presione y presione por tener hijos, porque todavía hay culturas así, ¿no? En las que es que tienes que tener hijos y aunque seas condecoradísima actriz o bailarina o lo que sea, si no tienes hijos para la familia, pues no vale, ¿no? Entonces, depende mucho, es que es muy complicada, pero sí afecta totalmente. Sí. Ya tú tenías, yo me imagino que un montón de cosas para decir respecto a la pregunta de si afecta o no tener hijos a una mujer para entrar a proyectos en el nivel creativo, en el nivel de producción también, me imagino. Es que la verdad es que, o sea, tengo un poco de pudor o sea, no pudor, pero me refiero, yo puedo elucubrar, imaginar, pero yo realmente no me puedo poner los zapatos de lo que es. Mira, hace poco me contó una colega que dio a luz bastante joven, me contó todo el proceso del parto y cómo era tener una hija, en este caso joven y tal, y yo flipando. O sea, yo flipaba tanto el proceso de parto como el embarazo, como cómo han llevado a la niña, porque en este caso, además, se lo ha quedado básicamente el padre y ella está haciendo su vida. Ha sido como todo un poco, ¿no? Entonces, creo que hay una diferencia. Lo que sí que tengo claro es que hay una diferencia entre la gestación y la maternidad / paternidad. Creo que son dos conceptos, o sea, creo que son dos pares de conceptos que tenemos que definir muy bien y que tenemos que diferenciar muy bien, porque creo que realmente la causa diferencial en sí no es la gestación, sino la maternidad. O sea, no es la gestación, o sea, sí lo es, a ver, sí lo es, son 9 meses que tienes un bombo aquí, ¿no? Que te pasan cosas, ¿no? Pero creo que lo diferencial es el hecho de criar a una persona, los cuidados, el no sé qué y todo lo que lleva implícito. Creo que el ideal sería que no hubiese diferencia, o sea, que si la crianza fuera compartida, ¿no? Se pudiese hablar en los mismos términos de paternidad y maternidad, o de paternidad y paternidad, o de maternidad y maternidad, o de crianza conjunta en colectivo, vosotros me entendéis. Y yo creo que ahí ya depende muchísimo de las circunstancias personales. Creo que cada embarazo es un mundo, ¿no? Pero casi todos los embarazos duran 9 meses, ¿no? Pero no todas las crianzas duran lo mismo, ni hay un estándar para eso. Entonces me parece muy difícil categorizar la experiencia o hacer un estándar de lo que es la experiencia de ser madre, como madre en el sentido como criadora, ¿no? Porque me parece súper amplio. Y me parece muy ligado a lo social. Ya no es solamente la condición biológica o fisiológica, es ya la condición social. No es lo mismo, ya te digo, no es lo mismo criarte en un pueblito de campo en el que todas las madres y padres cuidan a todos los hijos de todos, que criarte en ciudad, en un hospital. No sé si me explico, ¿no? Y creo que hay que tener eso muy en cuenta a la hora de hablar de estos temas. Yo expongo lo que considero que hay que tener en cuenta, no tengo soluciones a esto, no tengo ningún tipo de propuesta alternativa, lo único que puedo exponer es el marco, yo creo, teórico en el que nos deberíamos de inspirar para hablar del tema. Eso es lo único que puedo ofrecer. Sí, yo también estoy de acuerdo con que no solamente influye el tener o no hijos en el nivel creativo y de producción artística, sino también lo social. Creo que eso también influye un montón. Emma. ¿Cuál era la pregunta? No. ¡Qué cabrón! Es que me dejaron sin nada que hablar.
Me dejaron con nada que hablar, muy mal. No, hago retweet a lo que dice Wise, Dani y Yatu y quería tocar un vértice también sobre... A mí me gusta mucho los aspectos místicos, místicos y simbólicos de las palabras y pienso, ¿no? en esto, en hablar de la maternidad o la paternidad simbólica, porque digo, uno le puede anexar a Marina Abramovic ser la madre de la performance, por ejemplo, o a tal persona ser el padre del cubismo, o bla. Entonces, eso me parece un lugar es tanto maternidad como paternidad sin ser crianza. Y me gusta mucho pensar en eso. Hay grandes maestros que supongo que todos los tenemos, que han sido, digamos, ya han tenido un rol paternal quizás en nuestro propio quehacer artístico y al que le debemos mucho de nuestra identidad artística. Entonces, ese lugar de abordaje, ¿no? Es una mezcla entre la guía hacia ciertos objetivos que no necesariamente tienen que ver con la crianza, pero que al mismo tiempo es algo paternal y es algo maternal. Yo entiendo quizás la maternidad más con el hecho biológico, como decía Yatu, de gestar, amamantar, y porque yo lo reduzco a eso, o sea, quiero vivir en un mundo, realmente me encantaría vivir en un mundo en el que hombres y mujeres miremos a hombres y mujeres con los mismos ojos a la hora de la crianza. Y yo, como eso es en lo que yo creo, lo ejercito mirándolo así. Yo sé que culturalmente tiene un peso, que cada quien vive su vida como quiere, pero en lo personal elijo esa mirada equitativa, elijo mirar así, porque me parece que ya es un paso que yo puedo dar. Y bueno, o sea, justamente también volviendo a la pregunta, a mí me parece que estar a cargo de una vida o estar a cargo de una crianza es complicado tanto para hombres como para mujeres, pero que aún así hay casos, como dice Dani, en los que no tiene por qué frenar, obstaculizar o ser un impedimento para realizar una actividad artística. Sí es cierto que nosotros estamos en una situación de desventaja, creo que todos, porque independientemente de hacer arte, también necesitamos otros trabajos, porque del arte no podemos vivir. Entonces, sumar esa situación a estar a cargo de una crianza es tener otra vida paralela también. Obviamente, quienes quieren hacerse cargo de eso, porque hay una mirada cultural acerca de la paternidad que uno puede seguir haciendo su vida y en casa está la crianza. Pero afuera sigue con sus proyectos, sigue lo mismo, trabaja. Por eso digo, me refiero a que estoy muy de acuerdo con lo que dice Dani, que hay distintas miradas acerca de la paternidad y la maternidad, pero yo me interesa justamente eso, ¿no? Ejercitar y mirar distinto, mirar la crianza como algo en conjunto, como algo que no tiene que ser especial o de una forma u otra. La crianza es la crianza y estar a cargo de una vida es estar a cargo de una vida. Y me parece que hay que poner el foco en eso y nada, poner luz sobre eso que no... quiero creer que aparte de la gestación y el hecho de amamantar, la paternidad y la maternidad no tiene que ser dividida, no tiene que ser polos opuestos, o la maternidad es una cosa y la paternidad es otra. Me gustaría eso, como invitarlos e invitarlas a que más personas pensemos así. Yo creo que es el camino, y si no lo es, o si no lo piensan así, que construyan el propio. Menos mal que no tenía nada que decir. Sí. Qué bonito, yo por ahora me dedico. Bueno, vamos a darle durísimo ahora sí a referentes. Vamos a empezar a hablar de las madres del teatro y de la danza y del performance. Y vamos a empezar con Dani. Dani, ¿cuáles son
los referentes que tú crees que son más importantes en el tema de las artes escénicas? Te escuchamos. Sí, antes de empezar a decir nombres, me acabo de enterar hace 1 hora, 2 horas más o menos, y yo no sabía, o sea, y creo que hay un montón de mujeres que se quedaron perdidas en la historia porque pues así como hombres, ¿no? ¿Cómo puedes saber quién fue, quién hizo qué? Entonces, pues hay muchas que se quedaron perdidas. Y yo no tenía idea de que, o sea, uno cuando se imagina un juglar, pues se imagina a un hombre, ¿no? De entrada yo no sabía que había juglaresas y me encontré como un estudio acerca de las juglaresas y todo, que justamente, a ver, aquí lo tengo, lo guardé, que eran judías musulmanas también, en España, viviendo en España. Sí, y se me hizo súper interesante, súper interesante. Digo, es como todo un estudio que encontré, digo, no lo voy a decir todo porque ya se sale del tema, pero es muy interesante, ¿no? Y decir es que sí había mujeres. Pásate y como... esa mierda. Bueno, total que hay un montón de mujeres así, ¿no? Que se quedaron así perdidas en el tiempo. Pero también hay unas que pues sí han logrado, a pesar de todos estos rollos culturales que han logrado prevalecer. Está... Obviamente, yo siempre hablo de Stella Adler, entonces está Stella Adler, aunque creo que también la trae Shaku. Entonces, si tú quieres hablar de ella... Toda tuya. Traigo más, ¿eh? Toda tuya. Si yo tengo aquí una lista, o sea no te rayes. Super, yo también tengo una lista. Muy bien, entonces vámonos. Stella Adler, creo que fue una de las que más aportó en cuanto al quehacer teatral como maestra. Stella Adler y Uta Hagen, ¿no? Y son de las técnicas poco conocidas. Y bueno, a mí lo que en sí, digo, en realidad casi todas las técnicas considero que tienen algo muy interesante que aportan. Y en el caso de Stella Adler, lo que a mí me encanta es que es como súper clara con todo lo que enseña. Es como súper, las cosas son así, o sea, no le da vueltas al asunto. Va y dice, las cosas son así, paz. Y te dice, para ser actor tienes que hacer esto. Y la vida del actor es así, es esa, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho de ella, que incluso en sus escritos y todo puedes reconocer como una fuerza que tiene ella, que, no sé, yo siempre la leo y la admiro un montón, ¿no? Que tiene como mucha fuerza y mucha energía, pero mucha comprensión también, es muy interesante. Digo, a partir de lo que uno puede leer sobre ella, o sea, es como... Qué mujerón, la verdad sí que qué mujerón. Me flipan entrevistas. Que en entrevistas sí. me flipa. Que pueden buscar entrevistas e incluso clases, también de Uta Hagen. Hay clases de Uta Hagen, obviamente están en inglés, pero las pueden buscar en YouTube y o sea, tú la ves hablando y dices, ay, Dios, me echo para atrás. Sí, es la polla, es la hostia. De la energía, no, es increíble, es increíble. La verdad es que sí, es como... camino a seguir, ¿no? Goals. Yo quiero envejecer como Stella Adler. Cuando sea grande quiero ser como Stella Adler. Y sí, o sea, Uta Hagen también está ahí y tampoco es muy conocida. De hecho, creo que la más conocida es Stella Adler y después Uta Hagen. Y también ha aportado muchísimo. De hecho, Stella Adler también, pero Uta Hagen también se ha conocido como mucho su técnica para el trabajo en cine. Porque también es es que creo que muchas de las técnicas se cruzan y se fusionan y también, pues cada una le va dando como algo que enriquece, ¿no? Entonces, es bastante parecida, o sea, en general, la de Uta Hagen por ejemplo, a la de Strasberg, o incluso a la de Adler, también tienen como varias cosas en común. También, aparte de las maestras, ya pasando a otro lugar, encontré a una mujer que de hecho está en algo que yo no sabía que existía, que se llama, bueno, estadounidenses, ¿no? Pero tienen su Hall of Fame, su Paseo de la Fama del teatro, en el que hay algunas mujeres, ¿no? Entonces una de estas mujeres es Eva Le Gallienne, no sé cómo se dice, pero Le Gallienne, pero es una chica que, o sea, a mí me llamó mucho la atención porque, o sea, hablan de ella como una mujer que hizo muchísimo por el teatro, ¿no? O sea, que dedicó su vida al teatro, especialmente en Nueva York, en Broadway, todo esto.
Y yo nunca había oído su nombre, ¿no? Y son de esas cosas que dices, pero porque nunca había oído su nombre y todo lo que le atribuyen y todo lo que le dan y todo lo que hizo, ¿no? Entonces, era actriz, era productora, directora, autora también, tuvo una vida, ya saben, artística acá medio locochona, de divorcios y lesbianismo y esas cosas interesantes. ¡Lesbianismo! Como en Scott Pilgrim, la palabra con L, lesbians, no, love. Love. Y la otra de las que, bueno, tengo dos más y ya termino con mi rollo, que son, o sea, es que traigo muchas de distintas. Ya hablé de las maestras, hablé de esta otra mujer que no tenía idea que existía, que era productora, y también eso me parece súper interesante. Creo que las mujeres tenemos que entrar también a la parte de producción, tenemos que entrar a producir y decir, vamos a hacer esto, y empezar a organizar y traer gente y bueno, eso, que pongan la plata, porque Sí. entonces... Por favor. Tenemos productoras de todos lados, por favor, sí. Por favor. Y bueno, la otra que traigo, que a mí me gusta mucho en general lo que escribe, soy muy de ese tipo de cosas de misterio, entonces me gusta mucho lo que hizo Agatha Christie, y muchos no saben que Agatha Christie también tenía obras de teatro, porque digo, yo la empecé conociéndola porque leía, ¿no? Y buenísimo. Entonces, buenísimo lo que hace, ¿no? Bueno, lo que llegó a hacer. Y yo no sabía, que esto sí me impactó, porque son de esos datos que dices, ¿por qué no lo sabía antes, no? Su obra, La Ratonera, es la obra que más tiempo ha estado activa en todo el mundo. Empezó en el West End, en Londres, desde 1952 y nunca paró. O sea, la obra siguió representándose sin detenerse hasta este día. Bueno, tal vez hasta antes de la pandemia, me imagino. Pero, o sea, es la obra de teatro que más tiempo tiene siendo representada sin parar, La Ratonera. Y también fue de las mujeres, de las autoras, que rompió así el West End y, o sea, llenaba salas, en verdad, llenaba las salas. Y eso yo no lo sabía. O sea, que sí era, o sea, pues creo que fue lo más vendido durante muchísimo tiempo. O sea, es como lo que más ha vendido en el West End. Y eso se me hace increíble también. Ya ves. Y la última que traigo, que es una madre, es a Sor Juana Inés de la Cruz, dramaturga. Y sí, tiene pocas obras de teatro, pero las que tiene, oye, están súper bien, ¿no? Están. O sea, ¿qué más quieres? La verdad. O sea, están súper bien escritas, son complejas. Yo estuve en una de Sor Juana, Los empeños de una casa, y, uy, qué difícil. Yo me acuerdo que la primera vez que la leí dije, ¿qué es esto? No entiendo nada, auxilio. Ya después la fui entendiendo más con las lecturas, pero sí, me costó un montón de trabajo. Y es muy bonito lo que escribe y es una de las primeras dramaturgas mexicanas, pues que ahora sí que nos deja la vara muy alta, como decimos aquí, ¿no? O sea, y ha habido muchas más dramaturgas mexicanas, Luisa Josefina Hernández, o sea, hay muchas mujeres que no acabaría uno de mencionar, pero sí, justamente esas eran de las que quería hablar y ya puedo ceder la palabra, amigos. Ya tú que está que se habla, aunque me gustaría más escuchar a Wise porque es el representante de la danza el día de hoy. Las madres de la danza están en tus manos. Yo no sé qué va a decir Fan, si se te pasa alguna o algo. Cero presión por las dudas. La gran responsabilidad del día de hoy. Tómalo con calma, no es como que esté todo el peso de la danza en tus hombros. No está todo el peso de la danza en mis hombros. También recae sobre Cámara Negra. A ver, pero en tu caso lo tienes fácil. Quiero decir, al menos en este siglo XX, vamos, nos fumas a todos.
¿El qué? ¿El qué? En este siglo XX tú tienes mujeres que hablar de danza, vamos, pa hablar y... Sí, pero voy a hablar de grandes madres, porque si no, quiero enseñaros material y quiero enseñaros el porqué, y es que además os voy a poner en contexto. A ver, que hoy estoy filósofa y no tengo el humor, no tengo el chichi para farolillos, como dirían en mi tierra. Entonces, mira, la historia de la danza en general, desde los primeros ballets que se empezaron a hacer, al menos en Europa, empiezo a hablar de Europa porque es la parte que conozco yo, ¿no? Pero desde... ¿Cómo se llamaba el Rey Sol, chicos? Que se me ha ido. Depende... ¿Al Rey Sol, Luis XIV? Luis XIV. A partir de Luis XIV que se establecen todas las reglas y normas para el ballet clásico, o sea, la danza clásica y todas las danzas de corte y demás. Todo lo que se va a encontrar son coreógrafos hombres o músicos que también coreografían, y todos los que suelen hacer el libreto y todo lo demás son hombres. Y la mujer hasta entonces ha sido denigrada y considerada como una especie de cortesana, o que bailaba, incluso llevaba puestos las joyas que le daban en plan pues yo qué sé, el conde de no sé cuántos, ¿no? Entonces eran como las fulanas o prostitutas que bailaban en los teatros. O sea, sin estos condes, estos duques que estaban enamorados de ellas, no habría llegado la danza clásica a parar a lo que es ahora. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, partimos de una historia bastante turbia dentro del mundo de la danza. Poco a poco eso se va avanzando y va mejorando hasta que llegamos ya al nacimiento de la danza moderna, es decir, lo que hablábamos, ¿no? El siglo XX, en el que ¡pum! La primera mujer que rompe con todo esto es Isadora Duncan. Vale, ¿qué pasa? Venimos de un clásico estipulado en el que todas van con medias, todas van con puntas, porque las puntas se ponen a partir del siglo XVIII, ¿no? Entonces todas tienen como una forma de vestir, todo es muy preciso, todas con el moño recogido, o sea, venimos de una estética muy particular. Y ella, ella nace en San Francisco y se muda a Chicago. En Chicago ya es cuando empieza y sacas toda su magnificencia, ¿no? Ella de pequeña ya estaba inspirada por las olas, por todo el movimiento de la naturaleza. Entonces que ve como algo que le chirría, ¿no? Es como, me veo todas aquí encorsetadas y yo no siento que la danza sea solo esto. Entonces, junto a eso, e inspirada también por todos los géneros clásicos de la antigua Grecia, hace una referencia a todas estas, como habéis visto las bacantes y todas estas, ¿no? Que van con el pelo suelto, también usa esto de las técnicas de los paños mojados, ¿no? Que no es que lleve paños mojados, pero lleva telas muy semitransparentes o cosas que hacen que la tela deje ver el cuerpo. Entonces ya está rompiendo todos los esquemas que habían hasta entonces, ¿no? Y encima va desnuda, muchas veces incluso directamente sin nada, y descalza en casi todas sus obras. Entonces, aquí vamos la danza es esto y la mujer tiene que ser así, tiene que ser parte del patriarcado, y ella hace un movimiento ideológico y además un movimiento de apertura hacia otras formas de movimiento dentro de Europa y dentro de América. O sea, realmente son esas dos potencias. Al final estamos hablando, lo que me parece bastante mal, porque me tengo que informar, de solo danza de blancos. O sea, que al fin y al cabo tenemos que investigar un poco más. Pero dentro de lo que es danza contemporánea sería eso. Ella rompe con todo. Y sobre todo, y entonces además hay otra cosa que ella también acaba rompiendo, es que hasta entonces todos son cuentos en ballet, ¿no? Son cuentos de elfos, de no sé qué, o sea, todo muy místico, y ella además expresa historias de muerte, de destrucción, de cosas que son emocionales pero bastante duras. Todo esto lo tiene, a ver, os voy a poner, porque lo que vais a ver dentro de ellas, voy a presentar pantalla, ¿vale? Vale, vais a ver aquí cómo ella se movía un poco, en el sentido de, no tiene nada que ver con el ballet clásico, o sea, es la ruptura total. Sí. Dios mío, no sabía que había vídeos de ella, tío. Sí, hay poquitos, pero hay cositas.
Y va, eso, no tiene nada que ver con la danza clásica, o sea, es como va a su bola. Ella se imagina todas esas cosas de sus historias, ¿no? Clásicas, Bueno, eso por una parte, voy a pasar, ¿vale? Bueno, de aquí nos vamos a la siguiente mujer, ¿vale? Aquí, que sería Mary Wickman. Tanto para el teatro como para la danza, vosotros conocéis a Rudolf Laban, ¿no? En sentido, ha sido uno de los grandes teóricos dentro del mundo del teatro y de la danza. ¿Queréis mencionar algo? Lo que hace, o sea, Mary Wickman es coetánea, ¿no? De Rudolf Laban, y entonces aparte de estar toda esta parte que aprende, ¿no? De él, de cómo estructurar la danza y demás, ella va a ser la precursora también, como luego veremos más adelante, de un estilo que además tiene mucho que ver con el dadaísmo, es decir, toda esta rebelión de, por ejemplo, de arte de coger y poner a lo mejor, o sea, muy controversial, lo que también podríamos decir en parte. Y sobre todo con una base de crítica bastante fuerte, ¿no? O sea, todo el contenido tiene bastante repercusión, tiene un simbolismo bastante fuerte. Mary Wickman lo que hace además es, ¿qué os iba a decir? O sea, empieza a darse cuenta de que la contracción y la expansión son la base del movimiento. Que esto va a ser luego para Martha Graham, que va a ser como una de las fuentes de las que mama para hacer su técnica, pues le funciona, ¿no? Que es eso, el usar todo, pero a través de contraer y expandir. Y a partir de ese juego se puede crear una pieza mucho más dinámica. O sea, esto creo que es un recurso que usamos todos a la hora de compositiva, ¿no? Para que tenga dinámica. Es como una respiración. Os voy a poner un poquito de ella. Esto os iba a decir. Mira, veis aquí, vais a ver que también hace movimientos espásmicos o movimientos que son como... A ver, voy a ponerlo mientras... Solo con una mano, o con, ¿sabéis? Es como las danzas hindúes, que también mueven a lo mejor una mano solo, o sea, todo eso de crear gestos solo con una parte disociada del cuerpo, hasta entonces no se hacía. Entonces ella también está innovando por esa parte. Y luego veis, ahí está, también contrae, expande, abre, cierra, es todo el rato ese diálogo, ¿no? Joder, si es que parece Martha Graham lo que está haciendo, tío. Claro, es que Martha Graham lo que pasa es que Martha Graham, claro, crea la técnica. La suya, que la llama Graham, ¿no? Como su apellido. La diferencia es que Graham crea una codificación, como pasa con el ballet clásico. Esto sería como pasó, o sea, es como, pues eso, como diría mi profesor de artes, me decía, la historia se solapa como las tejas de los tejados, una sobre otra, no va lineal, sino se van acoplando, ¿no? Entonces, a ver, voy a pasar, voy a ir contando, es que es súper interesante. Mola muchísimo, mola muchísimo. Es súper, claro, súper expresionista. Y entonces aquí pasamos a Martha Graham, que Martha Graham es eso, justamente lo que hace se basa en este tema de contraer y expandir con el motivo, en este caso, que es mucho más claro que en Mary Wickman, que es el caso de expresar emociones, una emocionalidad. Tiene esa parte, ¿vale? Entonces, ella y que está codificado, o sea, que hay una serie de movimientos. Además que, a diferencia también de Mary Wickman, ella sitúa el centro en el abdomen, en el bajo abdomen, como unos 2-3 dedos por debajo del ombligo, y a partir de ahí nace todo el movimiento que se hace en esta técnica. Y no sé qué está pasando en internet hoy, que se está cayendo y el Streamlabs me ha fallado. Perdonadme por los problemas técnicos. Ya has dicho esto, dejo al moderador que modere. Estábamos hablando de Martha Graham o de Cunningham, señor Whitelawy. No, había terminado de decir más o menos todo el tema de Martha Graham, de dónde se inspira, o sea, de que sus fuentes son Mary Wickman, de que Mary Wickman va mucho más hacia el dadaísmo, ¿no? O sea, y que luego también Martha coge todos estos temas de contracción desde la parte abdominal para poder crear el movimiento, es decir, con la contracción y la expansión. Y a partir de ahí pues crea como espacios en el cuerpo, y era lo que os decía que se veía en el vídeo,
que en las danzas de Martha Graham los cuerpos son mucho más elongados y mucho más... sí, o sea, mucho más estilizados, también con ese canon de cuerpo femenino carente de pecho y muy alargado y con poca curva, ¿no? Luego, por otra parte, porque bueno, claro, es que además, esto no lo había mencionado, pero también es verdad que hay una parte muy selectiva, que a la hora de entrar a una compañía pedían cuerpos muy clave, o sea, tienes que ser así o asá. Y en esto, por ejemplo, ahora que vamos a hablar de Pina Bausch, ella rompe, ella ve al humano por encima de todo. Una visión un poco más parecida a lo que sería Isadora Duncan. Pero en este caso, esta gran madre parte de la Segunda Guerra Mundial y lo que quiere llegar a expresar y soltar es toda la pesadez que ha vivido esa sociedad. O sea, todos esos traumas y darles una voz y una catarsis. Esa es una de las grandes partes, muy importantes. Aquí es verdad que también cabe mencionar que ella es como la precursora, ¿no? La primera, podríamos haber dicho, la pionera de la danza teatro. Que por aquí es lo que se relaciona también con vosotros directamente, amores. Yo sé que esta, la cuestión, o sea, aquí por ejemplo lo que vemos es que no hay un argumento como tal, pero sí hay un concepto. Aquí es mostrarse. Muestra la frente, ahora mostrará, creo que eran las manos, el dorso de las manos, ¿no? Y va todo así, van haciendo diferentes conceptos. El caso es que en esta pieza, por ejemplo, es eso, ¿no? Luego... A ver, voy a pasar un poco para adelante. Esta es, sí, a ver, The Rite of Spring, el rito de la primavera, perdona, que era cuando salía el fauno y todo esto. En el sentido, antiguamente había ya coreografías para esto y ella lo que hace es lo mismo, pero sobre arena, ¿no? Y entonces tiene toda esta parte también de expresionismo y bueno, hay bastante, en esta me gusta mucho, hay mucha tensión también entre grupos, entre hombres y mujeres. Y de hecho también muestra bastante la violencia en el ser humano. Bueno, luego pues eso, a ver, tiene eso, un movimiento muy orgánico y respetando también el propio movimiento interno. Ella también se mete mucho en la persona y es una creación desde la propia emoción de la persona y desde también conceptos que van creando la pieza. Muchas veces que también tienen que ver, es un expresionismo que tiene que ver con temas bastante dolorosos o lúgubres. Y a ver si os pongo, había alguna muy chula por aquí. Esa está muy chula también. Que es también relación de dos, en plan de cómo me pasa de ella. Bueno, son todo pues eso. Básicamente es, ya está, voy a dejarlo ya. Eso, que es una precursora. No sé si alguno se quiere reenganchar y añadir algo más al caso de Pina Bausch. Yo lo único que quiero remarcar es que todas ellas son las primeras que de una vez muestran al colectivo y muestran la potencialidad de la mujer dentro del... O sea, ya han tenido que pasar unos cuantos siglos para reconocerlas. Así que yo por esa parte apoyo, adoro y creo que de hecho muchas veces ha habido muchas mujeres que no han sido reconocidas en la danza y que no han sido a lo mejor directamente coreógrafas, pero bueno, que al menos ya empezamos en el siglo XX, o sea, hace 100 añitos, que no es tanto, una generación, o sea, una generación de la vida de una persona que podemos respetar a la mujer, al menos un poco más dentro de la danza. Conmigo sacar papel y boli porque voy a fundiros a nombres, que lo sepáis. ¿Vale? Y voy a empezar por danza, porque me parece muy extraño, guays, que no hayas mencionado a la segunda autora del análisis de Laban, que no es de Laban únicamente, sino de Irmgard Bartenieff. O sea, realmente el análisis de Laban, el análisis del movimiento de Laban, realmente está atribuido a 4 personas. 2 de ellas mujeres. Sí. Y una es Irmgard Bartenieff y otra es Lisa Ullmann. Que de hecho es la que firma, vamos, el libro que tengo yo... Ay, ¿dónde lo tengo? ¿Si lo tenía aquí? Bueno, yo he querido mencionar, es que no quería hacer una lista, tampoco quería dar un poco a conocer con guay, un poco más de profundidad. Te estoy usando como trampolín para explicar yo mi movida, o sea, no te rayes. Joder, y si me quiero rayar, ¿qué pasa? A ver, que me apetece rayarme, ¿vale? Hoy estoy de domingo. Estoy de domingo y me da igual, y si te corto, te corto. Muy bien, venga, va, yo sigo.
que eso, que realmente no sé mucho de ninguna de las dos, más allá de lo que he leído en este libro, que es de Laban, pero sí me parece muy interesante, sobre todo el caso de Irmgard Barteniev, porque realmente, digamos, como que ella ordena como los apuntes y todas las vainas que hace Laban y las pone un poco de orden, le dice a Laban, oye, a ver, Laban, ¿tú qué has escrito aquí? No es que, mira, es que yo creo que la ley del movimiento... A ver, pero vamos a centrarnos, ¿vale, Laban? Venga. Entonces... Muchas veces, o sea, tal fue su aportación que muchas veces al análisis de movimiento de Laban, que en inglés es LMA, se le pone una B, o sea, LBMA, para mencionar a Barteniev porque fue importantísima para todo el tema del análisis de movimiento de Laban. Recordemos que además el análisis de movimiento de Laban no se usa solamente en teatro y en danza, sino incluso también en análisis performativo o incluso en cine. O incluso en ambientes científicos para análisis de movimiento. Sobre todo el tema de la lavanotación y todas esas cosas. O sea, que es un campo amplísimo. Por eso es también muy importante. Ya trasciende el tema de las artes escénicas. Entonces eso. Irmgard Barteniev y Lisa Ullmann. Pero aparte de eso... Bueno, voy a seguir por la danza. Y voy a mencionar... Voy a ir de la danza a la técnica actoral. Porque igual te suena a ti Wise Mary Overly. Y si no te suena, no te preocupes, que ya que estoy aquí para contároslo. Mary Overly es la creadora... No, pero puedo empezar a llorar ya, ¿vale? Vale, no pasa nada. Mary Overly es la creadora de los viewpoints. La gente cree que es Anne Bogart, pero es mentira. Es Mary Overly. El point es que... o sea, ambas son creadoras a su modo. ¿Por qué? Porque lo que hace Mary Overly es hablar de los puntos de vista escénicos para la danza. Y crea 7 puntos de vista escénicos. Que luego Anne Bogart adapta hasta 12. 12 incluso 14. La misma Anne Bogart dice que no es algo como que sea mega fijo, pero digamos que ella como que lo investiga más. Y bueno, creo que tuvieron su movida legal por ahí. Pero aparte de eso, pero realmente yo consideraría a ambas precursoras porque si bien la primera que o sea, si bien, o sea, son cosas completamente complementarias y son trabajos que realmente cada uno está en su lado, ¿no? Y luego, obviamente, quería mencionar a 5 grandes mujeres de la técnica actoral, que ya han mencionado 2 esta Dani, que son evidentemente Stella Adler y Uta Hagen. De Uta Hagen tengo que comentar aparte que trabajó mucho con su marido, y eso es una cosa, igual que comento que Brecht trabajaba mucho con su mujer, aquí comento que Uta trabajaba mucho con su marido, con Herbert Berghoff. De hecho, el estudio en el que ella da su técnica, cosa que no entiendo realmente, pero bueno, se llama el Herbert Berghoff Studio. O sea, si tú quieres buscar a Uta Hagen, te tienes que ir al Berghoff Studio. Ahora creo que es Uta Hagen Herbert Berghoff Studio, en plan es más largo, pero bueno, el rollo. Y ella crea una cosa... Yo me voy a meter en lo técnico, ¿vale? Que ya sabéis que a mí me mola meterme en la mierda ahí, bien al fango. Stella Adler, digamos que toda su técnica se basa en la justificación. ¿Por qué? Porque Stella Adler le vuela la cabeza encontrarse con Stanislavski en París y se da cuenta que lo importante son las circunstancias dadas y se da cuenta que lo que tiene que hacer el actor es vivir las circunstancias dadas. Por tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer el actor? Pues justificar su comportamiento en unas circunstancias dadas. ¿No? Luego eso se lo dice a Strasberg le dice que Stanislavski está equivocado, Stella Adler le hace la peineta y se pira y crea su propio estudio, ¿no? Mejor decisión ever. Lo que pasa es que al final el crédito de Marlon Brando se lo queda a Strasberg históricamente, aunque Marlon Brando siempre dijo que nunca estudió con él, pero bueno, eso son vainas de la historia que aprovecho para comentar, pero bueno, eso. Este es el típico caso de ya que estamos hablando de mujeres y reivindicando el papel de la mujer, el típico caso de hombre apropiándose de éxitos de las mujeres, ¿no? En este caso. Y no, señores, para que os estáis viendo, que esto lo digo en todos los Twitches que hablo de Stella Adler, pero bueno. Stella Adler fue quien dio clases a Marlon Brando. Marlon Brando nunca estudió con Strasberg, ni una sola clase, de hecho le aborrecía bastante. De hecho, él mismo lo dice en su biografía, no es que me lo tal, o sea, os vais a la biografía de Marlon Brando y él mismo lo dice. Pues mira, yo iba al Actors Studio porque había tías que estaban buenas y para estudiar con Stella Adler y con Elia Kazan, pero con el Lee Strasberg no di clase nunca. Adiós, fin del libro, ¿no? Entonces, es un poco ese el point. Y quería hablar de Uta Hagen también, porque Uta Hagen creó una cosa que es la técnica de la sustitución, que aquí no estoy de acuerdo con Dani, no se parece en nada a la memoria afectiva de Strasberg. No dije eso. Pero... Vale. Pero decías que se parecía a Strasberg, eso has dicho, eso sí que lo has dicho. Un poco. Tienen todas cosas que sí. Pero bueno, dale. Bueno, a ver, es que están todas técnicas emocionales, algo tienen que tener en común, la La emoción. verdad es que todos se parecen a Stanislavski.
Todo se parece a Stanislavski, Sí. eso es verdad, todo se parece a Stanislavski, eso es verdad. Bueno, el caso, vale, pues entonces, perdón por poner en tu boca cosas que no has dicho, pero en cualquier caso voy a hablar de la sustitución, porque voy a hablar igualmente de la sustitución. ¿Por qué? Porque Uta Hagen crea la sustitución, que es la técnica que todo el mundo identifica con la memoria afectiva realmente, porque es esa cosa de poner, o sea, la gente está muy confundida con eso. Fijaos hasta qué punto, Fijaos, porque la gente que sí estudia, o sea, la gente que sí estudia memoria afectiva acaba hecho una puta mierda, pero lo que la gente le llama la memoria afectiva, o sea, lo que la gente cree que es la memoria afectiva es realmente la sustitución, que es una técnica que podría ser mucho más peligrosa, pero cuando la gente la usa no está tan hecha mierda. Entonces es como, vamos a ver, esto no me cuadra. Os comento un momento. La memoria afectiva es básicamente coger un recuerdo tuyo del pasado y rescatar lo sensorial de aquel recuerdo para usarlo en escena. Es decir, se fundamenta en lo que se llama memoria sensorial, memoria de las sensaciones, ¿vale? La sustitución no tiene nada que ver con eso. La sustitución es básicamente, coges a tu compañero de escena, lo sustituyes por tu madre y le pides a tu madre que te quiera, ¿vale? Como veis, la segunda tiene mucha más pinta de ser más traumática. Y de hecho es la segunda la que la gente suele pensar que es la memoria afectiva, pero no. Esa es la sustitución. De hecho, a mí me han dicho esta duda muchísimas veces en el canal. Y son técnicas muy diferentes, tanto en su uso como en su proceso técnico son muy diferentes. Pero esa, por contra, no es una técnica que tengamos tantos casos de gente que la usa que le haga daño. Y aquí quería hablar de otra grande, además contemporánea, que es Ivana Chubuk, que es una señora de la que he hablado en mi canal hace bastante poco, de hecho esta misma semana, con uno de sus profesores oficiales, y tiene la sustitución como pilar fundamental. Hasta donde sabemos, ella nunca estudió con Uta Hagen, pero sí que llega a esa misma conclusión técnica. Entonces podemos ver que por ahí van ciertas cosas, ¿no? Y volviendo un momento a Strasberg, tenemos una discípula de Strasberg, que no es discípula, pero bueno, sí que se basa en Strasberg, que es Susan Batson, igual os suena, también contemporánea. Y hasta aquí puedo leer, porque no sé mucho más. Pero me falta una persona por comentar, de estas que tienen que ver con la técnica actoral norteamericana, que es Cheryl Crawford, que es la gran olvidada del Group Theater, y es una de las fundadoras del Group Theater y del Actors Studio. Porque el Group Theater lo fundan Lee Strasberg, Harold Klarman y Cheryl Crawford, mujer. O sea, sin esa señora el Actors Studio no existiría. O sea, tenemos la cabeza puesta donde tenemos que ponerla, ¿no? Entonces, la verdad es que no sé mucho de ella. Es una persona a la que tengo pendiente investigar. Pero si es fundadora de una de las instituciones más importantes de la historia del teatro y de la actuación en general, es, por lo menos, para mirárselo. Hablando de más mujeres, es que me estoy dejando las grandes para el final, perdonadme. Hablando de más mujeres que tienen que ver con la técnica actoral, Cristina Rota, muy importante aquí en España. A mí no me gusta mucho porque dice que enseñan el método de Stanislavski, y el método de Stanislavski no existe, pero bueno, es muy importante en España. Y por eso pues yo la nombro porque es importante y ya está, no voy a decir nada más. Y ahora me voy a meter en la candela fina, en los orígenes, en la génesis, en las mujeres madres de cosas guapas de las artes escénicas, que os vais a quedar loquérrimos, ¿vale? Bueno, voy a hacer una mención especial a la Calderona, que fue una actriz que vivió en época de Calderón de la Barca y se llama la Calderona porque básicamente fue una niña abandonada, que abandonaron en la puerta de Calderón de la Barca y Calderón de la Barca la cuidó. Y se hizo una de las actrices más importantes de Madrid en la época de Calderón. Entonces, pues eso, me parecía bonito hablar de esta historia, básicamente. Porque es como no sé, como una especie de hija no legítima, pero sí, pero bueno. Es una historia bonita, ¿vale? Del teatro. Y además salió de ahí una actrizaza, al parecer, así que yo nada que objetar. Pero quiero hablar sobre todo... Voy a ir desde el principio, ¿vale? Voy a ir desde atrás adelante, después de hacer todo este mejunje de nombres. Voy a hablaros primero de Hrosvita, no sé ni cómo pronunciar este puto nombre, pero es Hrosvita, no sé, de Gandersheim, que es la primera dramaturga de la historia, ¿vale? Es de época medieval, ojito, monja, y claro, y tú dices, monja, ¿qué va a escribir esa mujer? Pues copiaba las obras de Terencio.
O sea, hacía versiones religiosas de las comedias de Terencio y además reivindicando el papel de la mujer, como en plan, porque en ese momento se tenía como, como la cosa de la mujer en plan, como servil y dulce, y ella dice, no, aquí la mujer tiene los tochos bien puestos, aunque sea cristiana. De hecho, especialmente la cristiana tiene los tochos bien puestos. A ver, que aquí para combatir el pecado hay que tenerlos bien cuadrados, ¿no? Entonces, pues, hacía... Para combatir el pecado. Claro. Claro, porque todas sus obras eran religiosas. Esa era la gracia. O sea, me parece una tía súper interesante de investigar. Porque realmente es obras religiosas basadas en Terencio, reivindicando un papel fuerte de la mujer. ¿Sabes? Es como, ¿cuántos estereotipos te puedes cargar en un momento? ¿Sabes? Que de hecho haciendo, perdón, un apunte súper chiquitito, sí. Que justamente eso era lo que hablábamos, ¿no? O sea, ¿por qué muchas de las primeras escritoras, dramaturgas, todo, por qué estaban de monjas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tenían el tiempo, no tenían que estar cuidando a niños ni estar haciendo más cosas, tenían tiempo de reflexionar y de crear. Claramente. Pues eso, y lo único que de esa mujer se sabe súper poco, de hecho no se tiene claro ni siquiera su fecha de nacimiento y de muerte. No se tiene ni claro eso. En plan, como no se sabe casi nada de su biografía. Lo único que se tiene en constancia es de sus obras. Pero sus obras se pueden encontrar, no sé dónde, pero sé que existen y son encontrables. Siguiendo un poco más adelante la historia, ya nos encontramos ya por el siglo XVIII-XIX a Sarah Bernhardt, que es la primera mujer empresaria de la historia del teatro y de las artes escénicas. Es una mujer que empieza, pues empieza actuando y tal, y no sé cuántos, y acaba produciendo sus propias obras y en la Comédie Française, que es la compañía de teatro público más antigua del mundo. O sea, creo que tiene, vamos, de hecho, nació en época de Molière y sigue. O sea, para que me entendáis, ¿vale? Pues ella actuó en la Comédie Française. O sea, solamente haceros una idea de lo importante que es esta mujer. Y además hizo una actriz mega famosa. Además hay fotos de ella. Hay fotos de ella porque había fotos cuando ella estaba viva. Entonces, claro, hay fotos de ella. Bueno, sigo. El caso. Y me quedan 4 grandes fundadoras de cosas. No me puedo creer que nadie haya hablado aquí. Bueno, voy a hablar primero. Bueno, sí, de Marina Abramovich. ¿Por qué? No entiendo. ¿Cómo nadie ha podido hablar aquí de Marina Abramovich cuando es la fundadora? Bueno, le llaman la abuela de la performance, es algo que no entiendo por qué le llaman la abuela y no la madre. No sé por qué. Ella misma lo dice en plan, joder, ¿por qué me llaman la abuela de la performance y me siguen viendo como vanguardista? Joder, si llevo 40 años haciendo performance, es que yo ya no quiero ser vanguardista, ¿me entiendes? ¿Sabes lo que claro, y te lo dices y dices, pues claro, tienes toda la razón del mundo. Pero eso, le llaman la abuela de la performance, más que la madre. Es algo que no entiendo muy bien por qué. No sé si tendrá algún origen machista esa expresión. Pero el caso es que realmente sí, lo crea ella, básicamente. Ella, en la etapa en la que están surgiendo todas estas cosas del accionismo vienés y su puta madre, pues se pone a hacer cosas random como Ritmo Cero en lo que casi pierde la vida. Bueno, en realidad, Marina Abramovich creo que es una persona que en general estaba como acostumbrada a estar a punto de perder la vida, me parece, ¿no? Y Ulay también, ¿veis? Este es como el caso de Uta Hagen, pero bien. En este caso, o sea, el estudio no se llama Ulay, ¿vale? Como en el caso de Uta Hagen se llamaba Berghoff, ¿vale? Pero hay un hombre importante en la vida de Abramovich, que es Ulay, y de hecho es con quien hizo, porque la mayoría de las performances de Abramovich, sobre todo al principio de su vida, tenían que ver con el amor y con las relaciones, y hizo muchísimas de esas cosas con Ulay, que por cierto murió hace no mucho, y bueno, pues que disca chimpache, tú sabes. Pero sí, además tuvieron una relación bastante weird. Se despidieron, o sea, acabaron su relación haciendo cada uno, o sea, en una especie de performance rara que se llamaba The Lovers, que era básicamente ir de punta a punta o sea, recorrerse la muralla china y encontrarse y ahí terminar su relación, y desde ahí no se volvieron a ver hasta más de 20 años después. De hecho, no se volvieron a ver hasta el documental que le hicieron a Abramovich, que es The Artist is Present. Hasta ahí no se volvieron a ver. A ver, eso es lo que dicen. También hay gente que opina que Marina Abramovich, pues realmente, y su relación con Ulay era una cosa más de mercadeo y de marketing que realmente una relación real, o no se sabe hasta qué punto eso degeneró antes de lo que la gente piensa, no se sabe, ¿no? Pero desde luego eso es lo que sabemos, que no se volvieron a ver en principio hasta, o sea, desde The Lovers hasta The Artist is Present.
Más gente que ha creado cosas. Pues una tía que probablemente no conocéis ninguno, que se llama Lorraine Hansberry, que es a la que le debemos que haya teatro negro norteamericano. O sea, ella fue la primera mujer... de hecho, ella fue la primera mujer... O sea, fue la primera persona negra que escribió una obra de teatro que se llegó a representar de manera fáctica en Estados Unidos. Y lo hizo una mujer, y de hecho dicen que su obra A Raisin in the Sun es el equivalente. O sea, A Raisin in the Sun dicen que es al teatro negro norteamericano lo que la muerte de un viajante es al teatro norteamericano. Opa. ¿Vale? O sea, imaginaos la importancia de esta pava. Esta tenía, lo único que, bueno, es evidentemente como todo lo que se empieza, pues por desgracia es burgués y tal, en este caso no es blanco, afortunadamente, pero sí es burgués, y bueno, pues ya tenía bastante contacto con la diplomacia, era una persona rica y tal, y sus obras pues no es de la efervescencia política que podías esperar luego el movimiento negro que hubo, ¿no? Como con el Black Lives Matter, el Harlem Renaissance, ¿no? Y todo el movimiento negro que hubo después. Pero Amiri Baraka, que fue uno de los que sí era bastante on fire de esto, mucho tiempo después, de hecho elogia a Lorraine Hansberry porque dice, tío, es que llevamos aquí años dándonos de hostias y ella ha sido y ella realmente hacía lo correcto, que era hablar de las vivencias de la gente, tío. O sea, ella, de hecho, a Racing in the Sun habla de básicamente lo que ocurre o sea, de los conflictos que ocurren entre vecinos ¿no? en un barrio. Lo que es bastante interesante, me parece. Hay película, por cierto, si la queréis ver. Y me quedan dos. ¿Cómo vais con los nombres? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Me quedan dos nombres. Una de una puerta y una de una viva. La muerta es Sarah Kane. Y lo digo con todo el peso del alma porque me parece que el mundo ha perdido mucho con la muerte de Sarah Kane. Lo digo de corazón. Porque esa mujer, ya lo dijo Harold Pinter, era ¿cómo dijo Harold Pinter que era? Bueno, Harold Pinter está en todo, el hijo de puta, pero aparte de eso. Es que es verdad, o sea, es que estaba... Bueno, en fin, ahora os cuento esa anécdota. El caso, que decía como que era como la esperanza de la renovación del teatro británico o algo así, le dijo a Sarah Kane. Porque ella funda el In Your Face Theatre. O sea, bueno, realmente no lo funda ella, es más bien, es como lo que le pasa a los fobistas, ¿no? La gente les empieza a llamar, que sois unos fobistas, pues somos fobistas, sí. Y pasamos a la historia por ese nombre malo que nos pusieron, ¿no? Pues Sarah Kane le pasó un poco lo mismo, pero mucho más rápido. Rápido por dos motivos. Uno, porque es que era flipante, o sea, tiene una obra en la que, o sea, cada obra es más hija de puta que la anterior. O sea, en la primera obra, que es la más suave, ocurre en una guerra y una de las escenas es cómo entierran a un niño vivo y en otra cómo le sorbe los ojos a un pavo. ¿Me explico? En plan, o sea, es grotesquísima, pero es la hostia, porque además una cosa que tiene Sarah Kane es que convierte la violencia en algo poético y me parece algo muy difícil. Hace algo muy, muy, muy difícil. Y lo hace con una elegancia maravillosa. Además tiene una anécdota que a mí me gusta mucho contar, que es que cuando le empezaron a echar mierda por hacer ese tipo de teatro, dijo, me voy a cambiar el nombre y quiero producir mis obras, pero voy a cambiar el nombre. Ella también actuaba, por cierto, ella lo hacía todo también. Era una mujer orquesta. Y se cambió el nombre y en su descripción de persona, ¿no? En plan de, pues yo soy esta tal artista, no me acuerdo cuál era el nombre, pero decía que tenía un perro que se llamaba Grotowski. Esa anécdota me hace mucha gracia. Y eso, evidentemente era mentira, pero me hace mucha gracia esa anécdota. Y bueno, Sarah Kane es una persona que me mola mucho porque también visibiliza un poco... Me recuerda un poquito a Antonin Artaud, en el sentido de que es una persona loca de la cabeza, que hace cosas locas de la cabeza. La diferencia es que Artaud muere en un manicomio y Sarah Kane también muere en un manicomio, pero ahorcándose. Después de escribir Psicosis 448, que fue su última obra, que la gente interpreta como que era teatro, pero realmente ella no dijo nada, era una nota de suicidio, realmente. Es la nota de suicidio más representada de la historia, sin duda. Y se llama Psicosis 448 porque decía que a las 4:48 es la hora a la que los psicofármacos dejan de hacer efecto. Por tanto, tienes lucidez y te puedes tomar decisiones como suicidarte, ¿no? O decisiones en general. También es una crítica brutal al tema de la salud mental y todo eso. Y vamos, me parece una de las personas más bellas a nivel de biografía, a nivel de obra artística a la que seguir, la verdad.
Y una persona con la que quiero terminar, más española, que se ha inventado el teatro performativo. Te voy a sonar ya con esto, que es Angélica Lidl. Básicamente poeta, dramaturga, persona muy loca en general. Que también tiene a su lado un hombre bastante importante a nivel performativo, pero en este caso no me acuerdo del nombre del hombre, sé que se apellida García. ¿Rodrigo García puede ser? No me acuerdo. El caso, por una Debe vez... ser. ¿Sí? Creo que sí es Rodrigo García. Bueno, Creo. pues, bueno, pero no me acuerdo el nombre del hombre y no pasa nada, que por una vez pase esto, el caso. Angélica Lidl se inventa el teatro performativo. Básicamente es una... Lo que pasa es que es una tía... Es la típica genia loca hija de puta. En el sentido de que, pues bueno, pues veis en el documental que hace... Dice, no, es que tienes que enseñarle al actor no sé qué, y le pega una hostia a la actriz a la que está dirigiendo de la hostia. O sea, es una persona muy especialita, ¿vale? Muy llevada al límite en muchos sentidos. Me refiero, es una persona que te hace un monólogo mientras se está cortando con una cuchilla los pies. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, es un poco a la Abramovich, ¿sabes? Pero es teatro. Y a partir de ella la gente, insisto, empieza a hablar de teatro performativo, porque es como una mezcla como muy equilibrada entre lo que es la performance y lo que es el teatro, ¿no? Porque hay una historia, hay un conflicto, hay una dramaturgia. De hecho, las obras de Angélica Lidl se pueden comprar y leer. Tú no puedes hacer eso con Marina Abramovic porque no ha escrito nada. Lo más cercano que ha hecho esa mujer al teatro ha sido, bueno, ha hecho muchas cosas, pero vamos, digamos que lo más reseñable ha sido aparecer como ente volante en obras de Bob Wilson. ¿Me explico? Que son óperas. Pero Angélica Lidl tiene una producción literaria brutal y además deliciosa, no solamente de ver en directo, que yo no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero de leer os aseguro que lo es. Y son cosas que además son obras que te tocan en el alma, porque es que además te habla de cosas que dices, ¿qué hijo de puta? En plan, o sea, como que te intenta destapar todas las mierdas que te dicen, no, es que tenemos que ser buenas personas, y ella te dice, ¿por qué tienes que ser buena persona? ¿Por qué? Si tú lo que quieres es ser malo, para que la gente te coma la polla, para que, ¿no? En plan, y te habla como en ese tipo de lenguaje poético, pero no un poco también a los Sarah Kane, ¿sabes? Y a mí es un tipo de teatro y de poética en general que me gusta muchísimo. Me gustaría verla en persona, no me gustaría encontrarme con ella por la calle, pero me gustaría verla, ver sus obras en persona. Y ya está, y con esto pues ya he terminado. Vaya. Qué cortito, amor. ¿Qué? Para tener en cuenta, tenemos ya bastantes referentes de mujeres en el arte, en las artes escénicas, madres del teatro, de la danza, del performance. Se agradece, muchísimas gracias a todos los que han estado conectados hasta aquí, hasta el final, que se quedaron casi 2 horas ahí pendientes, que se reconectaron a pesar de nuestras caídas y demás. Se ha botado, uy. Síganos en las redes sociales, por favor, como @cámara_negra YouTube o @cámara_negra YT. Y así mismo en todas las redes sociales. Nos vemos, muchísimas gracias, un abrazo. Nos vemos. Chao.